En esta mañana, me pidieron que lea parte de un salmo, así que primero voy a leer esto y después voy a entrar en la predicación de la palabra. El Salmo 145, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Salmo 145, desde el versículo 13. El título en mi Biblia dice: Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Dice la palabra de Dios: tu reino, el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Y parte de lo que hablábamos, o de lo que hablaron, tanto las canciones. Hoy estoy medio complicado sin el púlpito, ¿sí? Justo me traje la Biblia grande hoy. Decía un poco lo que hablaron las canciones, un poco lo que hablaba Walter, de tiempo de Navidad. La obra decía del mensaje de Navidad, y justamente el título de la prédica es el mensaje de Navidad. Y decía Walter que todo es 100% Papá Noel y Jesús no se nombra. Y es verdad, cuántas veces escuchó en esta semana o vio el nombre de Jesús en algún lado que se publicara. Entonces, es una celebración para algunos, aquellos que no conocen a Cristo. Y bueno, algunos lo toman como una fiesta familiar. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, celebrábamos la Navidad, me parecía lindísimo, donde nos juntábamos la familia, pero hubo en varias de esas Navidades, claro, estoy hablando del siglo pasado, entonces nos juntábamos, se cortaba la calle. Por ejemplo, el vecino de casa tenía un colectivo, entonces cortaba con el colectivo la calle de un lado, otro de otro, y armábamos un mesatón en medio de la calle y se juntaban los vecinos, los familiares, todos juntos. Ahí, claro, uno era chico y para uno era todo lindo, toda alegría. No sabíamos si había peleas, si había discusiones o nada, pero estábamos todos juntos. En esa época no era tanto Papá Noel. Esperábamos más los Reyes Magos, juntar el pastito y el agua, dejarle para que vengan los Reyes Magos, los zapatitos. Todas esas cosas lindas que uno tenía, que después parece que le va perdiendo toda esa inocencia de niño. Y entonces va cambiando el sentido de la Navidad. Por eso decía, la gente festeja. Alguno lo puede tomar como una reunión familiar o una reunión de amigos. Otros simplemente por el hecho de comer, que es extraordinario porque si usted busca la Biblia puede leer desde el capítulo 1 de Génesis hasta el final del Apocalipsis, nunca se nombra ni aparece la palabra Navidad. Pero no importa qué, todos la celebran. ¿Cómo? Comiendo. Ahora, si hubiera sido un mandamiento de parte de Dios,
seguramente nadie la celebraría. Pero como no fue algo impuesto por Dios, entonces la gente celebra. No sabe muy bien qué, pero celebra. Bueno, juntarse con amigos, comer mucho, tomar, pasar un tiempo. Algunos se van de vacaciones, aprovechan porque dicen, no, son semanas perdidas porque 2 días de acá, 2 días de la otra semana, y entonces nos vamos de vacaciones. Y bueno, ahora, ¿qué es la Navidad? Bueno, nosotros los cristianos, y en los cristianos pongo los católicos, los evangélicos, no denominaciones, ¿no? Y todos decimos, sí, Navidad es Jesús. La semana pasada estuvo nuestro pastor Jorge Soriano y contaba que hace unos años en Capital Federal pidieron, y de hecho el gobierno lo hizo y puso en todos los carteles de acceso a la ciudad, todos los carteles luminosos decía Jesús es Navidad, como un logo. Pero eso creó una reacción adversa y entonces después tuvieron que sacarlo y no se puso más, porque hubo mucha gente que está en contra. Y yo tengo un versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 10. A ver, vamos a dejar que lo encuentre y lo ponga en la pantalla, porque seguramente van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? ¿De qué está hablando? Ahí está. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero pastor, estamos en Navidad y vino a hablar del diablo. Entonces siempre tenemos al diablo afuera, ¿no? La gente que no conoce, y no viene a hablar del diablo, viene a hablar de nosotros, los cristianos. Porque el diablo que está afuera también está dentro. Entonces, la gente de afuera no sabe bien que festeja, pero festeja Navidad. Los que quieren festejar. Para otros es deprimente porque recuerdan a los que ya no están. Recuerdan a los muertos y entonces les causa tristeza y angustia y dolor. O están solos, entonces es un sentimiento. Pero para nosotros los cristianos que sabemos que es Jesús, pero estamos discutiendo si Jesús nació el 25 de diciembre o no. Si celebrar la Navidad es pecado. Si el nombre realmente era Jesús, o es Jesús Amasía, o si la Biblia está bien o mal escrita. Entonces, estamos discutiendo y me pregunto, ¿conocemos a Jesús? Si Jesús es la Navidad, ¿conocemos nosotros a Jesús que estamos en la iglesia y hablamos de Jesús y somos capaces de discutir doctrinas, de discutir religiosamente o filosóficamente? No, porque es pecado celebrar la Navidad porque el 25 de diciembre era una fiesta pagana y lo pusieron para apagar esa fiesta pagana y entonces es pecado porque si celebramos eso estamos... No le busquemos vuelta. No compliquemos las cosas, no nos dejemos engañar. El ladrón viene para buscar, matar y destruir. Y no viene a los de afuera, viene a los de adentro. Contaba el testimonio de José Luis como Dios guardó a su hijo, ¿no?
Pero también hoy tenemos a María del Carmen, que perdió un hijo esta semana, justo en una semana tan clave como la Navidad. Gracias a Dios, María del Carmen, Dios te bendiga y realmente qué fortaleza que tiene. Pero la Navidad empieza, conocemos la historia del pesebre, del niño, pero la Navidad empieza en Génesis. La Navidad empieza en Génesis 3:15. Y vamos a compartir algunos versículos. Vamos a leer los versículos rápido y después voy a... Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje, el que predica el Evangelio es nada menos que Dios, el Padre, Jehová. Y ya está diciendo que van a ser un hijo de una mujer. Y ese hijo va a vencer, es una batalla entre, o con Satanás, mejor dicho, que Cristo va a vencer, dice, tú le herirás en la cabeza, o sea, Jesús lo destruirá, mientras que el diablo, ¿hasta dónde puede llegar a tocar el talón, el calcañar? Más de ahí no puede llegar. Entonces, cuando habla del calcañar, de que lo herirá en el calcañar, habla de la crucifixión de Cristo. Entonces vemos que parece que Dios recién había hecho el mundo y estaba el pecado, entró el pecado y todo, y no aguantó para decir que, miren, no se hagan ningún problema porque yo ya tengo todo planeado, yo ya sé cómo va a ser. Y ya está todo hecho. Entonces, después leyeron los chicos en Isaías 9:2, que dice, el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en el versículo 6 del mismo Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos las profecías que se cumplieron para el nacimiento de Jesús. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Gloria a Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, y ya Dios estaba hablando y envió profetas. Y gente que no supo, pasaron tantos años y no supo o no vio esas profecías cumplirse. Sin embargo, para todos los que creemos que la Biblia es palabra de Dios, vemos que las profecías han sido cumplidas. Esperaban al Mesías, y entonces en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
En el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí Mateo habla de un rey prometido. Los judíos, si bien esperaban que sea un rey político que iba a derrocar al imperio romano, pero la palabra de Dios estaba hablando de un reino que decía que no tiene fin. También en Lucas, capítulo 2, versículo 7, que fue el que leyó el pastor Jorge la semana pasada, dice: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, estos versículos vemos como Dios ya iba hablando y preparando el camino para que se cumpla lo que Él había establecido. Y cuando conocemos la historia, dice que iban a nacer en Belén de Judea, y hubo un pasaje que leímos ahí en Miqueas que decía: y cuando fuera el tiempo y la mujer concibiere. Jesús nació en el tiempo justo, porque si fuera hoy, Jesús no podía nacer en Belén, porque no está permitido el acceso de los judíos, y Jesús era judío. Entonces, vemos que era una pequeña ciudad, que Belén significa casa de pan, donde nació, decía el pastor Jorge la semana pasada, eligió nacer en ese lugar Jesús, para estar con los humildes, para estar con los pobres, para estar con los necesitados. Y dice: nació de una mujer virgen que no había conocido varón, y nació en un establo, y donde vinieron unos magos a ofrecerle regalos. Nació, qué curioso que cuando Herodes se enteró, mandó a matar a todos los chicos menores de 2 años, porque había escuchado tal vez las profecías y sabía que el pueblo judío estaba esperando un rey, y cuando se enteró dijo: matemos al rey. Cuando algunos tienen duda de la Biblia, si está bien o mal escrita, si está bien o mal traducida, la palabra está perfectamente traducida, es palabra de Dios, inspirada por Dios, para enseñar, para corregir, para redarguir. Y dice la palabra que si no creemos en la Biblia, también hay hechos históricos que lo comprueban. Ahora, si Jesús era un mentiroso, ¿por qué hubo muchos Jesús antes y después? Muchos que decían que eran el Mesías, y sin embargo, de ninguno de ellos se tiene el registro de esos nombres, ni tampoco se cambió la historia. Porque a partir del nacimiento de Jesús cambió la historia. Ahora, si Jesús era un mentiroso, podía decir un montón de cosas hay un montón de profecías, 150 por lo menos profecías acerca del Mesías, y podía cualquiera venir y decir: soy el Mesías. Bueno, yo soy de Belén, yo nací en un pesebre, no sé, decir un montón de cosas, hasta podían hacer milagros, y podían
cumplir, si quiere, 149 de la profecía. Pero hubo una profecía que solamente Jesús cumplió. Y es cuando Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de la resurrección. Y Jesús tuvo que pasar por la crucifixión, que los judíos eran crucificados, no era algo inusual. Los judíos eran un castigo de los romanos crucificarlos, pero Jesús fue crucificado, como decía la palabra, entre medio de ladrones. Agonizó, a él no le quebraron ningún hueso, a los otros sí. Y fue enterrado. Y otra cosa misteriosa: si Jesús era un mentiroso, si todo era una fábula, si los discípulos mentían, ¿por qué mandó el gobernador una guardia de 16 soldados que cuidaran la tumba para que Jesús no resucitase? O mejor dicho, para que los discípulos no se roben el cuerpo. Sin embargo, hoy se puede ir y visitar la tumba de Jesús, que está vacía, con la piedra que pesa más de 4.000 kilos, que lo atrapaba. Pero esa tumba está vacía porque Jesús resucitó. Entonces, Navidad es Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y el pasaje o el mensaje de la Navidad está en Juan 3:16. Juan 3:16 lo sabemos de memoria, pero voy a leer hasta el versículo 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mensaje de la Navidad es este: Jesús vino a traer luz al mundo, pero dice: el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera? De un amor tan grande que fue capaz de dar a su Hijo. Yo no daría ninguna de mis hijas para que mueran por ninguno de ustedes, ni siquiera que mueran por mí. Pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y lo extraordinario que dice: ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida feliz, que tenga vida sin problemas, que tenga riqueza. No dice nada de eso. Dice: para que tenga vida eterna, para que no se pierda. ¿Y de qué se iba a perder? Dice la palabra en Romanos que todos somos pecadores. Y dice que no hay justo ni aún uno. Pero aún así Cristo murió por nosotros, para darnos vida eterna, para pagar por nuestros pecados. Entonces Jesús es la Navidad. A ese Jesús es el que tenemos que adorar, que servir.
Más allá de la fiesta que pueda uno celebrar en su casa, con familia, con amigos, no está mal que se junten, que nos juntemos en familia. No está mal que nos juntemos a comer, que si quiere tener un regalo, haga un regalo. Tenemos todo el año para regalar, pero bueno, si quiere hacer un regalo en Navidad, haga un regalo. Pero lo importante es recordar a quién estamos haciendo, a quién estamos celebrando. Esto es como celebrar el cumpleaños sin el cumpleañero. O sea, ni nos acordamos de qué estamos celebrando, pero estamos celebrando a Jesús. No hay una fecha de nacimiento, además se calcula que pudo haber nacido entre septiembre y octubre Jesús. Pero no importa, la Biblia no lo dice, pero lo importante es que nació. Y si nació tenemos que estar contentos. Pusieron el 25 de diciembre, bueno, celebremos. Si yo no estoy celebrándole al sol, ni a Saturno, ni a Satanás, yo estoy recordando a Jesús, que vino a este mundo para morir por mí en una cruz y pagar por mi pecado. Y Juan 3:16 al 19 dice que el que cree en el nombre de Jesús no es condenado, no ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Jesús nos justifica. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Así que ahí hay algo que es una decisión nuestra. Terminó Betty diciendo, la obra tiene un mensaje, y es que si todavía no recibiste a Cristo en tu corazón, es el día y la oportunidad. Jesús vino, Jesús es la Navidad porque recordamos que Él nació. Y déjenme 2 versículos más para que entendamos. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, siendo Dios, se humanizó y vivió como cada uno de nosotros. Decía en uno de los versículos que leímos y que predicó el pastor Jorge la semana pasada, su mamá María le cambió los pañales, lo envolvió en pañales, le tuvo que cambiar los pañales, ¿no? Lo tenía que, como cualquier bebé. Ahora, a veces ponemos ejemplos para querer entender cómo puede ser que Dios se hizo hombre, y entonces decimos, por ejemplo, bueno, si el hombre que inventó este órgano, como si se metiera dentro del órgano. No, Jesús fue más que eso. Jesús, siendo Dios, junto al Padre y al Espíritu Santo, crearon un mundo y ellos estaban fuera de ese mundo. Y se hizo igual que a uno de los que había creado, es decir, a un hombre, y vino a vivir dentro de ese mundo. Para vivir como uno de nosotros, pero para morir por nuestras culpas y nuestros pecados. Eso es Jesús. Eso es Navidad. Y termina en Apocalipsis, la Navidad. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El versículo 6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos como hijo de Dios, como coheredero de Cristo. El haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador nos hace y nos da, como dice la palabra, un lugar en el cielo. Cuando Dios venga a buscar a su iglesia, vamos a morar y reinar junto con Él. Así que en esta noche buena, en esta Navidad, el Evangelio es buena nueva, buena noticia. Comenzamos diciendo que no escuchamos palabra del nombre de Jesús. Bueno, nosotros hablemos de Jesús. Si conocimos a Cristo, nosotros tenemos que hablar de Jesús. Y qué mejor que en esta Navidad recordarlo y darle a conocer a la gente que Jesús vino para dar su vida por la humanidad. Jesús es el Salvador. Amén. Jesús es la Navidad. Y debemos celebrar que Él nos escogió para ser hechos sus hijos. Y como dijo Betty al final, si todavía no conoces a Cristo, si todavía no lo aceptaste en tu corazón, si todavía no crees, bueno, tenés un problema. Si no crees, tenés un problema, porque dice que ya fuiste condenado. Pero si te atreves a creer, sos justificado en Cristo Jesús, como lo somos todos nosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y si no lo conoces, tenés tiempo de abrir tu corazón en esta mañana y decirle, Señor Jesús, quiero conocerte, quiero que entres en mi vida. Quiero que en esta Navidad nazcas en mi corazón para ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre bueno, Dios amado, te damos gracias, Señor. Oh, gracias, Padre eterno, por tu inmenso amor infinito, Señor misericordioso, lleno de amor y de bondad, Señor. Dios lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús en propiciación por nuestro pecado, a morir en la cruz por nosotros, Señor. Gracias. Gracias te damos, Jesús amado, porque nosotros no necesitamos, los que te conocemos, no necesitamos la Navidad, sino que cada día te recordamos y te reconocemos como Señor de nuestra vida. Padre amado y Espíritu Santo, pido en esta mañana que si hubiere alguno que todavía no te conoce y que quiera recibir a Cristo en su corazón, Señor, que tú traigas convicción de pecado, Señor, hables a su mente, a su corazón, Señor, traigas convicción de pecado, arrepentimiento y salvación, Señor, para aquellos que no te conocen. Y para aquellos que estamos en Cristo, Señor, que tú nos sigas bendiciendo cada día, fortaleciendo, y que esta semana sea una semana más donde podamos cumplir con un mandato de ir y predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesús, como Rey y Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios.